Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es Hoy, un día muy bonito, ¿no? Es el día de la radio. hoy es el día de la radio, efectivamente. Y además ha salido un día bonito, un día templadito, casi 18 grados ahora mismo en el centro de Peñarroya por lo Nuevo, así que todo fenomenal. Hoy con un protagonista muy especial, profesor de los Ríos, porque el doctor Cristóbal Blanco Acevedo quizás sea el neurocirujano más prestigioso que hay en Córdoba, y vamos a tener la suerte de poder dialogar un poquito con él en el día de hoy, ¿no? Sí, el doctor Blanco Acevedo se licencia en Medicina y Cirugía por la Universidad de Carabobo en Venezuela y después se hace MIR y en neurocirugía en el Hospital Reina Sofía y sigue una formación extensísima en varios hospitales, tanto españoles como internacionales, por citar algunos, en el Valle de Bron sobre neurotrauma, en el Hospital Pediátrico 12 de Octubre, en el Hospital Virgen de Rocía sobre la columna vertebral, en el Hospital Presbiteriano de Pittsburgh en Estados Unidos, enfocando a la endoscopia en la base del cráneo, en la patología tumoral cerebral en el Centro Hospitalario de Montpellier, sigue en Alemania, en Brasil, en fin, no voy a seguir por ahí porque es interminable. Y esa formación posterior o postdoctoral que hace, le hace ser experto en tumores cerebrales, tumores medulares, cirugía endoscópica de la base del cráneo, hidrocefalia, cirugía de columna, malformaciones vasculares. Sobre eso es lo que voy a querer dialogar con él. Es neurocirujano en todos los centros prácticamente de Córdoba y bueno, también colabora como investigador, está como investigador en el Instituto Maimónides de Investigaciones Biomédicas, está llevando a cabo una investigación sobre los conectomas, tanto de los circuitos del lenguaje como de la estructura mental de los ajedrecistas, porque no en vano es un muy buen jugador de ajedrez, es maestro internacional de ajedrez. Y bueno, yo creo que debemos darle paso Bueno, pues vamos a saludar al doctor Cristóbal Blanco. Doctor Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado, un verdadero placer estar con vosotros y bueno, compartir un poco y acercar la neurociencia a nuestra sociedad, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER, que sabemos que acaba de salir ahora mismo de una intervención quirúrgica. Un doctor Cristóbal Blanco que conoce bien Peñarroya Pueblo Nuevo, no en vano ha estado varias veces aquí. Además, para jugar al ajedrez, me decía el profesor de los Ríos que incluso ganó uno de los torneos, ¿no? Así es, bueno, el torneo de Peñarroya siempre es un torneo bastante interesante, no solamente porque es capaz de reunir buenos ajedrecistas, sino que la gente se siente a gusto, ¿no? El trato que Francisco Javier y la forma de invitar a buenos jugadores hace que sea una parada obligatoria todos los meses de septiembre. Lo difícil es ganarse porque el premio es una muy buena copa, como una especie de arte que tiene el pueblo de Peñarroya. Sin embargo, es muy difícil ganárselo. Creo que me he ganado la plata y el bronce, pero creo que el oro nunca lo he ganado. No sé si Francisco me puede corregir. Eh, bu- buenas tardes, doctor Blanco Acevedo. Sí, quiero recordar que ganaste la lámpara de plata y Alhambra, la de bronce correcto. y creo que yo me he confundido cuando le he transmitido al compañero Juan Luis Dávila que ganaste en una ocasión la de oro. Le pido disculpas. Bueno, primero quería darte las gracias por participar. Sé que tienes una agenda comprimida, no, lo siguiente, y que es un sobreesfuerzo lo que estás haciendo. Pero desde el momento que me puse en contacto contigo, siempre fuiste muy amable para poder participar en este programa. Por lo tanto, no quiero perder mucho más el tiempo y vamos a centrarnos en la en tu experiencia, lo que eres experto, realmente, como ya lo he reseñado, daría para hacer varios programas, uno para cada especialidad. Pero bueno, vamos a ver lo que podemos dar de sí. Y la primera pregunta que te quiero hacer, vamos a ver, usted estudió la licenciatura de medicina en Venezuela y se vino a hacer el MIR a Córdoba. ¿Por qué neurocirugía en Reina Sofía?
Bueno, así es, gracias Javier. Bueno, en primer lugar, Venezuela es mi país de origen, ¿no? Obviamente allí me formé como médico, quizás bajo influencia de mis padres, especialmente en este caso mi padre que es catedrático y cirujano general, me invitó a la medicina, ¿no? Y yo creo que por roce me fui adentrando. Una vez que acabé, la situación de Venezuela era un poco bastante tensa y bueno, mi intención inicial era formarme en un país desarrollado, en este caso España, por lo que ofrece, de hecho en España se llama la Escuela de Europa, porque es un país que tiene todos los recursos, pero no solamente es capaz de dar un buen servicio, sino de formar muy buenos especialistas. Entonces, el enfoque siempre fue inicialmente en España, Estados Unidos también estaba un poco competitivo, y bueno, decías al final España por la forma, ¿no? Y esa escuela, la neurocirugía aquí es muy luchada, tienes que presentar exámenes, ¿vale? En este caso el MIR. Y bueno, tuve la suerte de poder elegir un hospital de referencia como es nuestro Hospital Reina Sofía de Córdoba, en la cual también tengo la suerte y la fortuna de seguir trabajando como adjunto. Mi intención era volver, pero es verdad que la situación cada vez fue un poco más difícil, me arraigué, tuve familia o tengo familia, y todo ello hizo que, bueno, que esta tierra querida que me ha alojado como uno más, hoy en día sea prácticamente mi segunda casa o mi primera, porque yo llevo 17 años en España. Bueno, también he referenciado, aunque muy sucintamente, que recibió usted un premio del Instituto Maimónides y luego está trabajando investigando en él. ¿Cómo valora el premio que recibió? Bueno, en particular, el Hospital Reina Sofía tiene una gran ventaja estratégica, que es tener el instituto prácticamente al lado. Uno cuando sale de una guardia, o tienes para ir a casa o tienes para caerte de frente en el instituto. La mayoría de las veces vamos al instituto, el INIDI, hay una relación muy transversal donde los investigadores básicos nos invitan, los investigadores clínicos, o de alguna manera los que somos menos investigadores, porque los básicos son nuestros verdaderos maestros en la investigación. Ellos están allí en el IMIDIC, nosotros estamos en el hospital brindando asistencia a nuestros pacientes y bueno, de forma ya rutinaria tenemos un grupo de hormonas y cáncer y oncobesidad dirigidos por Raúl Luque y Justo Castaño, respectivamente, y ellos se han interesado por la neuro. Desde entonces ya tenemos casi 10 años, 12 años de una relación bastante interesante de trabajos en común y se nos presenta la oportunidad de intentar participar en un premio, en este caso el premio Roche, que es una transnacional francesa, y con la suerte de que, bueno, que nuestra idea, que era intentar crear un dispositivo que permite disminuir la presión intracraneal y por ende ahorrar costos, aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes neuroquirúrgicos, pues esa idea y ese proyecto fue premiado hace unos años. Y bueno, nos ha motivado a seguir trabajando, a seguir de la mano, y siempre me recuerdo algo de Justo que dice que la investigación es 99% de fracaso y 1% de gloria. Pues nosotros nos encontramos en ese 99% de lucha, en teoría de fracasos, pero más que todo de aprendizaje, para ver si algún día, no tanto la gloria, que eso llega sin uno esperarlo, pero sí mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Igual que nuestro querido Raúl Luque, que para mí son mis maestros en la parte de investigación, que siguen sin parar y cada año, cada mes están detrás de querer buscar nuevas estrategias, nuevos objetivos con los tumores, con la celularidad del cerebro. Y bueno, como bien sabes, el órgano más misterioso de nuestra especie es nuestro bendito cerebro, pero a la vez también es un poco complicado estudiarlo porque no es tan fácil obtener muestras de ello, ¿no? A nadie le puede decir, dame un poquito de cerebro que ya después te lo doy, ¿no? Entonces, en este caso, son nuestros pacientes los verdaderos líderes que nos motivan a intentar luchar y sobre todo mejorar la calidad de vida. Que, Y por eso yo creo que es eso, mi vieja está al lado del hospital y hay una gran simbiosis allí. bueno, pues por lo tanto es un privilegio tenerlo tan cerca y tener esa buena sintonía entre ambas instituciones. Y bueno, he referenciado que la investigación que estáis llevando a cabo es sobre los conectomas, tanto de los circuitos del lenguaje como la estructura mental de los ajedrecistas. Eh, ¿Qué es un conectoma y qué es, si puedes adelantar algo de lo que están sacando? Por supuesto, bueno, como bien sabes, el ajedrez es un deporte mental, es el llamado famoso deporte ciencia, también gimnasio de la mente, y no es por egocentrismo del ajedrez, sino por méritos propios. El ajedrez durante más de 50, 60 años, la neuropsicología,
la neurología, la misma neurociencia globalmente han estudiado muchos patrones en los ajedrecistas. Y el motivo de ello es que el ajedrez cuenta con una federación, cuenta con un rating FIDE que permite valorar la fuerza de juego. Eso es muy bueno porque cuando uno quiere hacer un trabajo de investigación, tú necesitas una herramienta que pueda medir tus resultados. Es decir, el ajedrecista hoy en día, como bien sabe, como buen jugador que eres, tenemos un rating FIDE, que es como una fuerza de juego. Pues nosotros sabemos que un rating FIDE más de 2.300 tiene un nivel de maestro y un 2.500 un nivel de gran maestro. Eso es importante porque ya nosotros nos permite sectorizar en grupo según fuerza de juego. A nivel de, por ejemplo, una actividad mental como leer, que seguramente será tan buena como el ajedrez, o hacer cualquier otra actividad mental, también es interesante. Lo que pasa es que no es medible. ¿Cuánto puedo leer? ¿Cuántos libros me debo leer yo para modificar mi cerebro? ¿O cuánto tengo que jugar de memoria? ¿O cuánto tengo que hacer juegos de sudoku? Eso no es medible. Entonces el ajedrez se convierte como una especie de gran zona de experimentación para nuestro cerebro, en la medida que sus resultados los podemos reproducir. Si vamos concretamente a la pregunta de qué es un conectoma, bueno, hay que saber que el cerebro es una red, como una red telefónica, como una red, una maraña de entrelazados de nuestras neuronas con nuestras células, que la neurona es como la vedette, la que se lleva toda la gloria, pero hay otras neuronas, hay otras células, como las células de la glía, que realmente sirven de soporte a esa neurona. O sea, que no hay que ver que la neurona es solamente ella, sin olvidar que hay otras estructuras tanto nerviosas o celulares como vasculares. Toda esa maraña generan como una red, y cuando esa red nosotros tenemos que buscarle la verdadera función, hacemos lo que se llama el conectoma. Si nos logramos definir, bueno, un conectoma no es más que un cúmulo de redes, pero vamos más allá. El buscar el conectoma es buscar el significado de cada red. No es lo mismo que yo vea una red telefónica y no sé que es del teléfono, pero yo cuando quiero saber el conectoma, yo sé que ese cable rojo pertenece al número de la casa tal o del piso tal. Es decir, es un conocimiento mucho más amplio, más profundo, y que sobre todo, para no especular, que es algo muy común hoy en día, y dar falsas esperanzas, intentamos reproducir. El ajedrez es muy parecido al lenguaje, porque realmente el ajedrez, cuando los practicantes se hacen maestros, se van haciendo expertos, desarrolla como un circuito. Y nosotros, bueno, hemos podido constatar, gracias a la colaboración no solamente del Hospital Reina Sofía, sino del Hospital San Juan de Dios y Cruz Roja, y de una empresa que se dedica a las tecnologías de inteligencia artificial, que es HT Médica, pues logramos aglutinar o agrupar a un grupo selecto de 25 ajedrecistas, desde grandes maestros hasta expertos nacionales, y lo comparamos con la población general. Pues nos dimos cuenta que los ajedrecistas, de acuerdo a su nivel de fuerza, eran capaces de tener áreas muy concretas más desarrolladas que otros, que la población normal. Y vamos más allá. Una de las características más interesantes es que la población normal solemos envejecer, que el envejecimiento comienza en el día 1. Y el envejecimiento cerebral comienza por la parte posterior, es decir, por el área de la visión. Nosotros, curiosamente, vemos por el lóbulo occipital. Y es lo normal, a los 40 años aparece la primera presbicia, ¿no?, de dificultad para ver. Y seguramente después viene la hipoacusia, y así vamos perdiendo nuestras capacidades a medida que vamos madurando. Pero pues resulta que en el ajedrez ese patrón de envejecimiento natural, que debería ser de posterior hacia adelante, de atrás hacia adelante, pues es totalmente diferente. Y eso se debe porque una de las características más interesantes, que no solamente nosotros no lo hemos demostrado, lo hicieron los neuropsicólogos, es la famosa reserva cognitiva. Es como un grupo de aire selecto de algunos grupos neuronales que son capaces de mantener tu función. Entonces el ajedrez se ha visto como este experimento de que nos permite ralentizar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la más famosa de todas, o incluso en pacientes con ictus, poder enlentecer que las funciones no se pierdan, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es llamado con fe de causa el deporte de ciencia, porque hay mucha investigación, y el deporte o gimnasio de la mente porque es capaz de modular es la palabra, tu cerebro. Modular es cambiar tu cerebro. Y otro de los términos más interesantes es la famosa neuroplasticidad, que es la adaptación. Pues el ajedrez, por esos mecanismos de que uno cree que está moviendo una pequeña pieza, pero en la vez lo que está generando es un lenguaje muy concreto, es capaz de cambiar tu cerebro. Difícilmente otra actividad mental lo haga como el ajedrez, por lo menos que esté demostrado. Disculpa la modestia en ese aspecto, pero no con ganas de
de ser amarillista ni mucho menos, sino bajo el respeto de la ciencia y de la reproducibilidad de los resultados. La verdad es que has hablado con tanta pasión del ajedrez como de tu profesión que me planteo, ¿qué te apasiona más, el ajedrez o la neurocirugía? Bueno, hoy en día cuando yo tengo ya 42 años, piensa que eres una sola persona, es algo que no te puedes dividir. El ajedrez forma parte de mí de los 6 años y la neurocirugía, a pesar que uno se hace neurocirujano después de 15 años de estudio normalmente, pero eh, dando en cuenta que yo de las neurociencias me acerqué a los 16, o sea, 10 años después de que el ajedrez, hoy en día están involucradas. Tanto que yo no pudiera decirte cuál me apasiona más. A mí, por supuesto, que me apasiona muchísimo más la neurociencia porque me encanta leer sobre el cerebro. Yo leo del cerebro de psicología, de la pedagogía, de la neurocirugía, que no me tengo que formar constantemente en la neurología. Sin embargo, el ajedrez no lo puedo descartar porque todo este tipo de lectura que yo hago, todo este tipo de encaje en mi cabeza, se la debo al ajedrez. El ajedrez es como un window, como un organizador de ideas. Yo creo que las personas que no han podido tener la suerte, diría yo, de acercarse al ajedrez, no han visto que el principal beneficio del ajedrez es como si tú tengas un disco duro, un ordenador, y le coloques el Windows, o le coloques un sistema Apple, un sistema operativo. Ese sistema operativo te va a poder organizar todo tu cerebro. Y yo creo que gracias al ajedrez yo soy mucho mejor neurocirujano. Y a la vez, cuando yo tengo cirugías largas, que a veces en la neurocirugía tenemos cirugías de 6, 8, incluso de 10 horas, es como si estuviera jugando una partida de ajedrez. Obviamente la responsabilidad de la neurocirugía es incomparable, pero si yo quiero darle un mérito al ajedrez es esa capacidad de atención y concentración que me ha dado. Por lo tanto, no lo puedo olvidar, aunque mi pasión sea mucho más la neurociencia, la neurocirugía, el ajedrez ha hecho en mí mejor médico a mi criterio. Y por otra parte, como lo conozco de los 6 años, he conocido más de 50 países, tengo muchas conocidos, amigos, el ajedrez se acerca a todo tipo de personas, por lo tanto creo que uno es la pasión, pero es como tu amor, ¿no? ¿Qué apasiona y amor? Yo creo que son cosas inseparables, pero si tengo que decir, porque sé que has sido muy directo, tendría que decir, por supuesto, que la neurociencia, en este caso la neurocirugía. Doctor, ¿y cómo se afronta una operación? Porque evidentemente hablaba usted ahora mismo de la concentración. Cuando hay una operación larga en neurocirugía, no sé cuál es la media de una operación, pero supongo que no es un corto tiempo, sino con un largo espacio de tiempo. ¿Cómo afronta un neurocirujano una operación a lo mejor de 8 horas donde la concentración tiene que ser máxima? Correcto, bueno, es verdad que hay un poco de misticismo, no todas las 8 horas estamos sentados frente a un microscopio, pero es verdad que la neurocirugía uno intenta operar desde antes de ver el paciente, es decir, uno planifica o aborda esa cirugía el día anterior o depende de la experiencia, días mucho más previos. Si tú prevés que tu cirugía va a ser mucho más difícil, pues te la preparas unos días mucho más antes como una prueba. A medida que vas cogiendo experiencia, ya lo que necesitas es afinar unos detalles y si la haces con mucha frecuencia, solamente vas a estar pendiente de los riesgos. Entonces, ese primer afrontamiento es previo a la cirugía. Una vez que estás entrando a la cirugía, hay una primera fase relajante, por decirlo de alguna manera, que es la parte de abertura, cómo llego a la zona. La parte crítica, que es realmente donde se ve de qué estamos hechos, es cuando ahí sí hay una máxima concentración. Y eso puede variar de 1 hora hasta 4 horas. ¿En qué va dependiendo? Del grado de dificultad de la cirugía. ¿Esto en qué se parece al ajedrez? Pues que uno ejerce un plan, por ejemplo, si vamos a operar una malformación arteriovenosa, que es una maraña de vasos en los cuales no se puede romper ninguno, es como intentar pelar una zanahoria por todo alrededor sin dañar la zanahoria, pero toda esa zanahoria está llena de vasos, o sea que tienes que bordearla. Entonces tú dices, bueno, comienzo por el este y me voy de este a norte y a oeste, pero resulta que en el norte te encuentras un vaso muy grande que dice, oye, no puedo seguir por aquí, entonces me toca ir por el sur. Entonces tengo que cambiar. Bueno, voy por el sur, voy ganando la batalla por el sur, pero resulta que en el sur se me presenta otra dificultad. Bueno, voy a subir otra vez al norte. Esta situación que parece un poco caótica, si uno la tiene más o menos planificada, el nivel de estrés disminuye a cero, disminuye bastante, es bastante mucho más bajo. Y es importante en la neurocirugía el estar tranquilo, porque la especialidad nuestra realmente no es tan difícil. Yo diría que cualquier otra especialidad es tan difícil como la neurocirugía, porque todas las especialidades requieren una máxima concentración. La diferencia es el factor estrés al que estás sometido, a que tus movimientos sí dependen directamente sobre un daño al paciente,
y eso nadie lo quiere llevar solo a casa. Yo no quiero llevarme a casa esta tarde o mañana que por coagular un vaso el paciente se me ha quedado hemipléjico. Entonces quizás la connotación más importante que tenemos nosotros es que podemos hacer un daño tanto irreparable o irreversible sin querer. Y eso lo que requiere es entrenamiento como en la vida y preparación previa. Y eso lo solemos hacer. Y bueno, el ajedrez te enseña que cuando también quieres alcanzar un nivel alto, siempre tienes que prepararte antes. Nadie juega una partida de ajedrez a nivel profesional el día de la partida. La ha preparado mucho antes. Y si no la ha preparado es porque la ha jugado y la ha repetido. Entonces el entrenamiento, la preparación se hacen totalmente inseparables. Y ese es el grado de dificultad de la neuro, que son cirugías en promedio, la más corta de 2 a 4 horas, y hay largas de 8 a 10 horas, claro. Impresionante. Y es verdad la similitud con el ajedrez y la neurocirugía, o sea, la planificación, la estrategia a seguir, la concentración. Cuando uno de esos factores se pierde, automáticamente se pierde la partida y fracasaría la neurocirugía. Bueno, no vamos, a mí se me ha hecho muy lamentablemente. corto esto, sinceramente se me ha Sí, hecho muy corto este ratito de radio. Vamos a tener que repetir con el doctor Blanco. sí, le iba a decir eso. Lamentablemente, aquí tenemos un cronómetro que nos está marcando la hora, que nos quedan 3 minutos escasos y ya no sé si abordar otra pregunta porque tengo tantísimas, pero bueno, voy a empezar una. Y lo que sí me encantaría, y quiero abusar en este caso de la confianza, es poder repetir y seguir, porque de verdad se queda mucha en el tintero. Y le voy a preguntar una, para que así no da tiempo, sobre su formación en el Hospital Valle d'Hebron en neurotraumatismo. ¿Qué es un neurotraumatismo? Bueno, en la neuro como en el ajedrez, en este caso hago la simbiosis porque de esto estamos hablando, la neuro es muy amplia y hay hospitales concretos que de acuerdo a sus circunstancias particulares son más fuertes que otros. Por ejemplo, Reina Sofía en la patología tumoral somos bastante fuertes porque desafortunadamente operamos muchos tumores. Y eso también nos da una ventaja porque también investigamos más sobre los tumores a través del IMIBIC. Pues resulta que en la parte de trauma, las ciudades grandes como Madrid y Barcelona son las que llevan el liderazgo en Sevilla porque las causas más frecuentes de traumatismo se ven en esa zona, sobre todo en Barcelona. Y en especial el Vall d'Hebron es un centro de referencia internacional en neurotrauma. En neurotrauma lo que su nombre indica es un traumatismo, la palabra trauma y neuro de la cabeza, neurotrauma. Resulta que las pacientes que tienen muchos traumas, las porciones más basales, las porciones más inferiores de nuestro cerebro son las que se dañan. Entonces un traumatismo, tanto de coche como en moto, por falta de casco, incluso deportes de alto impacto como el boxeo, como el famoso fútbol americano, son deportes de mucho riesgo. Tendremos que hablar también del fútbol, porque las personas, el que lo practica se somete a ese trauma. Resulta que el trauma continuo, de forma periódica y continua, produce daños de las conexiones de nuestro cerebro, sobre todo en la porción basal. Esa porción de la base, la parte más inferior, es la que es capaz de modular prácticamente nuestras emociones y sobre todo la capacidad de adaptarnos a la sociedad. Entonces resulta que a veces uno puede ver una persona que ha tenido muchos traumas de múltiples etiologías, pero trauma al fin, que son personas que como que se vuelven locas, pierden la cabeza. Pues no es culpa de ellos, uno diría, oye, qué fácil, ¿cómo pierde la cabeza? No, ese trauma continuo, esa sensación de impacto es la que daña nuestro cerebro. En este caso yo decidí ir a Vall d'Hebron porque el Vall d'Hebron, en este caso el doctor Sauquillo, la doctora Poca, son referentes internacionales reconocidos. Ellos llevaban muchos estudios sobre la parte del trauma. Y a mí me Discúlpame, gustaba sí, esa fase, esa parte. discúlpame, doctor Blanco Acevedo. Ha sido un auténtico placer, pero es que nos cortan y es muy desagradable que nos corten desde Madrid. Paso a Juan Luis para que despida el programa. Doctor Cristóbal Blanco, ha sido un auténtico lujazo, un placer este ratito de radio. Esperamos poder compartir otro ratito de radio Seguro, en lo otro momento. repetiremos. Un gran abrazo y saludos. Gracias, doctor. Gracias, profesor, por este magnífico dialogante. Nosotros llegamos a las 2 de la tarde. Emilio Ábalos estuvo en el control de sonido. Recuerden la cita con el deporte esta tarde a partir de las 7, Ser Deportivo Guadiato, con Antonio Sierra, Antonio Dávila y José Antonio Crespo. Llegamos a las 2 de la tarde. Se quedan en la compañía de los servicios informativos de la cadena SER, hora 14. Hasta mañana. Adiós.